Bien, amigos, a pesar de que verdaderamente hay una diferencia entre una sugerencia que se puede hacer al poder, a cualquiera de los tres poderes, y la diferencia que puede haber entre una crítica y una sugerencia. Pero los políticos a veces hacen que esa línea sea muy fina y a veces se confunde una sugerencia con una crítica. Recientemente hemos estado hablando de que los compromisos políticos, la lucha de intereses, hacen que los gobiernos no tengan, todos, no tengan las personas indicadas en las posiciones correctas. Estábamos hablando del Ministerio de Cultura en estos días, sin menospreciar una compañera de trabajo de toda la vida, una comunicadora. Entendíamos que un gobierno que tenía en sus filas algún grupo de intelectuales y de funcionarios como Tony Arraful, como Andrés L. Mateo, o el actual director de Efemérides Patria, yo creo que podrían resolver un poquito más de problemas de un Julio Jacín que tiene muchos años, o una comunicadora que hace un programa excelente en un ministerio. Sin embargo, las cosas caminan y nosotros hoy hemos invitado dos sectores. Uno es autónomo y el otro es dependiente del Poder Ejecutivo y de la Presidencia. Se trata del Instituto Duartiano, que es autónomo, y se trata de Efemérides Patria. Tenemos a Juan Pablo Uribe, que es el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, al doctor Wilson Gómez, a Julio Rodríguez y a Jacinto Pichardo del Instituto Duartiano. En esta oportunidad tenemos magníficas relaciones entre esas dos instituciones. A veces hasta coinciden en algunas cosas, pero con respecto al tema que nosotros tenemos para ellos, que es un tema único y es una petición que nosotros le queremos rogar al instituto y a Efemérides. Nosotros queremos hacerle entrega al Instituto Duartiano de las efemérides que leemos todos los días aquí en la revista, y entregarle el mismo material, una copia, al director de Efemérides Patria. ¿Por qué? Porque cuando leemos una efemérides, sobre todo en este mes de enero y febrero, que tenemos principio de año, 26 días de Duarte, de enero, 27 de febrero, que tenemos entonces unas efemérides que hemos leído en estos días con respecto a el inicio de la gestión de gobierno del gobierno haitiano, cuando en 1801 se declaran independientes, y la primera gestión que hace un líder haitiano es ocupar la parte este de la isla para darle seguimiento, validez al Tratado de Basilea. Entonces, leemos una efemérides como un retazo, sin darle la explicación al televidente, que hay muchos que entienden, otros no. Le estamos entregando las efemérides para que nos hagan el favor de ampliarlas y hacer por lo menos una o dos palabritas que se entienda el por qué
Toussaint cruzó a eso, porque dos palabras que deben de tener tanto efemérides como el instituto, la respuesta. Nosotros le estamos entregando eso al instituto, y, por ejemplo, para que se tenga una idea clara de lo que estamos hablando. La del 17. Perdón, ¿el qué día? ¿El 17? Sí, sí. Ok, Sí, aquí tenemos. En la del día de hoy, mira, esas son. El 17, 1793, no, Arriba. perdón, arriba. 1830, un emisario español se reúne con una comisión haitiana en el marco de los planes de España de restablecer su dominio sobre la isla. Los detalles de eso lo conoce el instituto. 1864, la restauración. Tropas españolas bajo las órdenes de Santana derrotan a las restauradoras mandadas por Santiago Mota. Señores, entre el 44 y el 65 nos fusilábamos entre sí los restauradores contra los independentistas. Sí. Y si llegamos al fin del siglo con Lilis, tenemos cosas y lo que queremos es reconocerle a cada quien sus méritos o sus derrotas. Ahorita criticábamos con el ingeniero Cuello que hay personas que son o totalmente buenos o totalmente malos, ¿verdad? Que no tienen nada. Héroe de la independencia y villano de la restauración. Sí. Bien, le estamos haciendo entrega del material al instituto y a efemérides. efemérides. Entrando en materia, quisiéramos entonces, a cada uno por separado, cuando el Instituto Duartiano manifieste una preocupación con respecto a la situación haitiana, está tomando partido y efemérides no puede asumir una posición porque tanto la Cancillería como Efemérides Patria tienen un jefe que es el presidente. Por tanto, no pueden hacer el mismo pronunciamiento que a lo mejor quisieran hacer y que el instituto lo puede hacer. Entonces yo quisiera que el doctor Gómez nos diga, cuando se fija una posición con respecto a Haití, ¿estamos cayendo en nacionalismo de hojalata o son posiciones que son las que tienen que ir? Porque o somos o no somos país. Correcto. Bueno, en primer lugar, el instituto... Escúchame, doctor, la introducción kilométrica. No, muy bien, muy bien. Mire, doctor Jacín, el instituto está muy consciente de que asume y tiene que asumir unas posiciones que muchas veces no van a ser bien entendidas. Es decir, nosotros somos duartianos y como duartianos seguimos a pie juntilla las posiciones de Duarte. Duarte expresó su admiración, ¿verdad?, con respecto al pueblo haitiano y decía todas las veces que veo que este pueblo lucha por su independencia, por su soberanía, pero nosotros también tenemos el derecho a ser independientes y soberanos. Desde el instituto nunca ha habido una posición de irrespeto a la autoridad haitiana, ni siquiera a quienes nos avasallaron. El pueblo dominicano en sentido general ha sido muy respetuoso, contrario a los haitianos que son muy hostiles con respecto a Duarte. Nosotros, sin embargo, pese a todo, no hemos sido eso. Y cuando hablamos de Haití, ha sido realmente en defensa de los haitianos y de ese pueblo y de su lucha. Y cuando reclamamos que la comunidad internacional vaya en su auxilio, estamos ayudando al pueblo haitiano. Pero nos corresponde por dos cosas. Uno, por la situación de infortunio y las dificultades que ellos tienen, y otra porque su situación amenaza la paz y la tranquilidad dominicana. Es decir, tenemos esa doble razón para nosotros abogar por Haití.
En lo que tiene que ver con la presencia haitiana y los indocumentados, que es la parte que menos se entiende, nosotros estamos actuando en legítima defensa, porque nosotros tenemos una población aquí descontrolada, pero además con posiciones hostiles, porque somos nosotros que vamos a las escuelas y los maestros nos dicen, hay una resistencia. Cuando se interpreta el himno nacional, hay que hacer un esfuerzo para que ellos les rindan tributo, para que ellos cumplan con el mandato de ley. Pero además, los padres de esos niños también tienen la misma posición. Cuando le llevan los cuadernos, los libros que tiene de efigie, la figura de Duarte, reaccionan de manera negativa y hasta destruyen el material. Esa verdad y esa realidad no es muy conocida. A nosotros nos preocupa entonces la indiferencia del Ministerio de Educación, por ejemplo. Han debido sentarse a plantearse el problema, porque eso es un problema. Es que hay una población de 40%, de 50%, de 27%, en algunos casos de 75%, y a veces más en zonas que son limítrofes, que están en la frontera dominico-haitiana, y otras, ¿verdad?, que están en zonas semifronterizas. Todo ese problema es un problema nuestro, pero óigame, esa situación de las parturientes es un problema grave hacia futuro, señores. La cantidad de personas que está recibiéndose aquí, naciendo aquí, en una situación que, como van las cosas, porque yo le voy a decir, nosotros tenemos que estar preparados porque dentro de la línea del Tribunal Constitucional, nosotros no tenemos la garantía de que los postulados de la 168.13 se preserven. Si se le da entrada a la posibilidad de que nos puedan arigonear la Corte Interamericana, tenemos que prepararnos para esa situación. Sí, sobre esas posiciones de la parturienta, en cada caso, el instituto ha fijado su posición muy clara. Pero nosotros queremos decir que tenemos proclividad por esta gestión, porque está compuesta, por ejemplo, las 3 personas que están aquí. El doctor Rodríguez es médico, es pediatra, pero el doctor Rodríguez es montecristeño, es fronterizo, conoce el problema y conoce qué pasa ahí, ¿verdad? El arquitecto Jacinto. Jacinto es nacido y criado en la capital, en la zona colonial, mañana, tarde y noche, durante muchísimos años que yo no quiero mencionar. Y el doctor Wilson Gómez viene del Tribunal Constitucional después de haber estado en un lugar que le dio conocimiento sobre el territorio dominicano pulgada por pulgada, que era el instituto, el registro de títulos, la cosa de tierra, el registro de títulos tribunales de tierra. Entonces, por calificación no nos quedamos. Si hablamos entonces de efemérides patria, tenemos que, yo creo que Juan Pablo no cruzó una línea, pero le ha dado al cargo todo lo que ese cargo permite que un funcionario oficial pueda hacer o decir, que a veces tiene que cuidarse, como decía yo, el canciller no es el jefe de la política exterior, es el presidente. Y ahora mismo yo quiero plantearle un concepto, para que ustedes me lo corrijan, porque a lo mejor caemos, ustedes no tienen la posibilidad de estar 40 años, 3 horas todos los días en televisión. Ese es un privilegio que nosotros... Miren, un país, una nación prácticamente inexistente, no viable, pretende, amparada en uno o varios hechos históricos en el pasado, en el rechazo, con el apoyo de grandes naciones que no quieren relaciones con los nacionales de ese país, ni lo quieren en su territorio, y que han designado a la República Dominicana como el país que debe de solucionar el problema
de Haití, pero no solamente de solucionarlo, sino bajo el mando de quien históricamente dirigió el territorio nacional. Es decir, no solamente que estamos encargados de resolver el problema haitiano, sino bajo el mando de ellos que son inexistentes. ¿Qué usted piensa, doctor? Bueno, ciertamente. ¿Estoy exagerando? No, ese es el problema. Mire, es que en la medida en que uno conoce de situaciones, en esa misma medida uno se preocupa y se expresa. La gente no sabe, por ejemplo, que en el Tribunal Constitucional, en el momento, se está conociendo el proyecto de que le llaman prechequeo y que, por supuesto, ese es el suspiro de la cuestión. Pero ¿qué subyace en eso? En ese proyecto, que es un tratado con Estados Unidos. Bueno, agentes oficiales de migración norteamericanos para que operen en territorio dominicano, armados, con la posibilidad de desplazarse por las áreas de los aeropuertos, incluyendo las áreas de comercio, con la posibilidad de aprender, de apresar a un dominicano y ahora un cuartico, y entregarlo cuando ellos entiendan a la autoridad nacional, pero con la posibilidad de hacer entrenamiento en territorio nacional. Pero además con privilegios, pero también en ese tratado se trae por los cabellos una disposición que se refiere a los centros de refugiados. Eso se está ventilando y quieren aprobarlo. Bueno. Y quieren aprobarlo porque cuando yo estuve en el tribunal consiguió hasta 8 votos, faltó un voto. Y nosotros recibimos presiones de funcionarios del Estado que se apersonaron allá y de empleados de entidades de turismo y jefes de zonas turísticas presionando para que eso se apruebe, para hablar con los que estábamos con una posición yo creo contraria. que la posición es clara. Yo creo que Juan Pablo tiene una ayudita de ayer fresquecita que puede excederse, que Marco Rubio que nos dio una manito, ¿verdad? Decir eso en el Congreso, ¿verdad? En un país que nos presiona 24 horas y que aparezca un senador que va a ser secretario de Estado, que nos ayuda, ¿verdad? Marcos Rubio, que es el futuro Por cierto, secretario, que hoy el presidente le agradece a Marcos Rubio las declaraciones. y eso es correcto. Sí, es correcto. Y es prudente. La prudencia que ha caracterizado al presidente Luis Abinader en todos los foros internacionales, donde ha tenido que referirse en términos de vanguardia sobre la situación en Haití, que representa una verdadera amenaza, no tan solo a la seguridad material de los habitantes de la República Dominicana, sino que yo he dicho ya, más bien en mi condición de filósofo, mi condición académica, que la cuestión haitiana representa un verdadero y terrible desafío ontológico, es decir, al ser mismo, a la existencia misma de la nación dominicana. No es un cliché, no es una consigna, es fruto de una reflexión antropológica, sociológica, filosófica, historiográfica del tema de la haitianidad y la dominicanidad y lo que ha sido su despliegue en la historia insular desde que aquella parte se instaló y comenzó a perfilarse como algo diferente a lo que éramos totalmente en la isla. Lo de Marcos Rubio es una reiteración de unas declaraciones que él dio hace algunos meses cuando hablaba de la presión demográfica de Haití hacia la República Dominicana y hacía una especie de denuncia. Y yo recuerdo que algunos medios de comunicación me preguntaron, me cuestionaron
y yo hablé sobre el tema, en la misma línea en la que se ha manejado la política internacional y la diplomacia dominicana que encabeza el presidente Luis Abinader con relación al tema haitiano. Y dije que la posición de Marcos Rubio, en ese entonces, hace algunos meses, era y es correcta. Y pienso que habrá en los días por venir elementos interesantes en la conducción de la política norteamericana con relación a Haití y también con relación a la bilateralidad de la cuestión dominicana y haitiana. Y eso a nosotros nos favorece. A propósito de los campos de refugiados, a que hacía mención el magistrado Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, con el que mantenemos con el Instituto Duartiano unas excelentes relaciones, una mancomunidad espiritual como nunca antes. La dirección del Instituto Duartiano estaba ayer en el sur, inaugurando una estatua gigantesca de Juan Pablo Duarte, y nosotros estábamos ayer en la barquita, en el proyecto, con el defensor del pueblo, con don Pablo Ulloa, conmemorando el manifiesto separatista independentista que cumplía 181 años en el día de ayer y que es el acta que sustenta conceptualmente la proclamación de independencia y fundación de la República el 27 de febrero. Pero solo para redondear el tema. El presidente Luis Abinader, en una entrevista de las tantas que le han hecho mecanismos de prensa internacionales, BBC News, BBC Londres, en marzo del 2023, a propósito del tema haitiano en ese momento árido como ha estado, le preguntaron, presidente, un periodista británico, le preguntaba para la BBC News, ¿usted no tiene temor de que sea visto por el mundo como un racista, como un xenófobo, por la actitud que han mantenido República Dominicana, su gobierno, con las deportaciones de haitianos y con la construcción del muro? Y la respuesta del presidente Luis Abinader fue clara y contundente. Mi compromiso fundamental es con los dominicanos y eso implica respetar y hacer cumplir la Constitución dominicana que establece el tema de la soberanía nacional, de la integridad territorial y de la autodeterminación. Esa fue la respuesta en el mes de marzo 2023 a BBC News del presidente como a otros medios. Y el rechazo, vamos a estar claros, el rechazo una y otra vez a pretensiones de organismos y hasta de gobiernos, no de ahora, de hace muchos años. Recordemos el capítulo de 1994, sí, a la instalación de campos de refugiados, de acoger refugiados a lo largo de la frontera. Y la respuesta ha sido la misma, sí, de radical oposición de parte del presidente Luis Abinader. Debido a que son dos instituciones diferentes, yo tengo tres temas que quisiera planteárselo en forma conjunta y que cada uno, tanto el instituto como Efeméride, nos lo contesten separado. Primero, el tema de las estatuas ecuestres. Hay mucha gente que piensa que no recuerda a Duarte en un caballo. Entonces, que nos hablen un poquito de eso. Segundo, de que las efemérides que le estamos entregando son para no solamente su corrección, sino para que no podemos utilizar, y quiero aclararlo, que en el futuro se diga que esas efemérides son de la autoría o de la manera de pensar del instituto sino que nos ayuden a ampliar algunos y que lleguemos solamente hasta donde ustedes quieran. Si quieren hasta el 30, hasta el 1930, o si quieren hasta la Guerra de Abril, dependiendo de lo que ustedes, pero que lo especifiquen, es decir, después que vean los 365 días, que mira, nosotros, ¿por qué?
porque hay juicios de valores que se hacen que nosotros no queremos involucrar a dos instituciones en juicio de valores que realmente no hay derecho ni hay razón. Es decir, y la otra es si la respuesta al tema, y esa es la más importante, es algo que los políticos que vienen aquí nos dicen. Entonces, ¿tú tienes una solución al problema haitiano? Sí, el cumplimiento de la ley existente. Y yo le quiero preguntar al doctor Gómez, sobre todo, porque fue del Tribunal Constitucional, si realmente el cumplimiento de lo que tenemos como ley, llevarlo bien, cumplirlo, no necesariamente requiere o de una nueva reforma constitucional para ordenar la migración o de la eliminación de una bendita sentencia de la Suprema que ustedes ratificaron. Mire, por lo primero, usted sabe que hay mucho desconocimiento con respecto a Duarte y la vida de Duarte. Sí. O sea, mucha gente desconoce que Duarte hizo carrera militar de 9 años dentro del ejército. ¿Del ejército español? No, haitiano. Ah, bueno, de la ocupación. En la Guardia Nacional Haitiana. Ah, ya. Él entró como cabo, se promovió como capitán, que fue cuando hizo las grandes acciones armadas, porque Duarte lideró. Ah, fue militar del gobierno de ocupación, pero que claro, era el gobierno que había. Pero claro que sí. Oficial, inclusive terminó como coronel. Pero además, señores, Duarte recorrió el país, pero no había vehículos de motor, ni lo hizo en barco. Recorrió el país y además esas acciones de 1843, porque Duarte fue un estratega, no fue simplemente un militar. Entonces cabotaje y caballo era lo que había en esa época. Sí. Solamente el claro, barco que te llevaba a Puerto pero Plata, claro, Montecristi, pero claro, a todas las Román. veces que salió del país fue Bien, barco. perfecto. Y se manejó con eso aquí. Se manejó en caballo. Exactamente, pero, ¿Y la otra? pero no solo eso, que en 1843 Duarte se convierte en el líder militar de las acciones orientadas a sacar del territorio, luego de destronada la tiranía de Boyer. Él es el que asume la dirección de los dominicanos, que combatían entonces a la gente que estaba aquí de Boyer y que termina sacándolo. Es más, en un momento dado ejerce el liderazgo no solo del grupo dominicano, sino también del grupo haitiano. Y esas son acciones armadas. Nosotros tenemos un documental del Duarte militar, desarrollado con claridad, y cómo este hombre asume todo lo que es su conocimiento. Fíjese que él comandó conjuntamente con Santana el Ejército Expedicionario del Sur, y Duarte como estratega le planteó a Santana más de una vez Está bien. acciones. Entonces, para de alguna manera enfrentar a los fue haitianos. militar y su instrumento era el caballo. Pero ¿no? claro que sí. Bien, pasamos entonces así. Hay que modificar constitución y leyes para poder ordenar nuestras migraciones. No, hombre, no. Mire, Con lo existente es suficiente. pero claro, mire, definitivamente el problema nuestro es el siguiente, es decir, todavía el país no ha logrado establecer en los términos más completos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene dos elementos que le caracterizan. El primero, hay más Estado de Derecho donde más se cumple la ley. Y si yo le digo, el Instituto Duartiano tiene desde el año 2001 una ley, que es la que le da la autonomía, pero además le beneficia con la exención impositiva, tributos en todos los sentidos, los municipales, los nacionales, las contribuciones especiales. Esa disposición que ya va a cumplir 24 años, que pronto tendría su época de plata, no ha sido cumplida por la Dirección General de Impuestos Internos. Porque bueno, ¿por qué no le parece? Hoy nosotros todavía estamos con el asunto de que la bandera nacional está grabada con ITEVI. El que quiere una bandera nacional tiene que pagar ITEVI, cuando en todos los países los gobiernos le dan
al ciudadano ese lienzo, a la familia, para que haga demostraciones patrióticas. Las leyes en sentido general se cumplen más que nada cuando entrañan impuestos. Es decir, las leyes de aduana y las leyes, ¿verdad?, de impuestos internos. Esas disposiciones se cumplen, pero las demás no se cumplen como deben cumplirse. Entonces tenemos un código laboral que establece el 80% de mano de obra dominicana, 20% extranjera. Tenemos disposiciones que tienen que ver con la migración, que tienen que ser objeto de cumplimiento, porque ¿en qué país un ilegal, irregular no es objeto de expulsión del territorio? ¿En qué país? Es a nosotros que nos quieren imponer lo contrario, pero todos los países, incluyendo los que quieren imponer a nosotros eso, cumplen estrictamente con sus disposiciones. ¿Por qué? Porque esas leyes de migración constituyen una expresión de la soberanía de esos estados. Bien. ¿Entiendes? Los dos temas. No, Duarte Caballo. Apoyado. Duarte Caballo, claro, claro. Y Duarte militar. Y claro. Duarte militar, porque son dos datos contundentes de la realidad personal, biográfica, patricia de Juan Pablo Duarte, que muy bien ha sabido recoger el Instituto Duartiano, pero además refuerza esa condición simbólica de heroicidad del padre de la patria, que tiene esa doble condición de héroe y de prócer, triple condición, y de apóstol de la dominicanidad. Por eso es el dominicano más alto, más profundo, es el alfa y omega de la dominicanidad. Y por eso Duarte, entre otras cosas, en sus cartas, en sus pensamientos, sentenciaba que entre dominicanos y haitianos era imposible y con las fusión. actuales leyes sobre quién es dominicano y las leyes migratorias, ¿es suficiente para controlar las migraciones? Lo que hay que hacer es aplicar las leyes, tal como decía Bien. el magistrado, es aplicar las leyes, pero además ampliar y profundizar otros temas como el del muro que se está construyendo, ampliarlo y profundizarlo. El tema de una cuota. De los partos. Sí, de una cuota, yo estoy de acuerdo con ese tema. O sea, hay una serie de situaciones que nosotros debemos, que estamos en la obligación, como además un relanzamiento a propósito, y se lo agradezco, de su ponderación sobre el tema de cultura, del Ministerio de Cultura, un relanzamiento, pero a profundidad, un relanzamiento de altísimo calado del tema cultural identitario de la República Dominicana. Eso es posible y no hay que emplear grandísimos recursos, pero sí tener la pasión, la emoción, la decisión, el nivel de conciencia y la articulación con mecanismos como el Instituto Duartiano, entre otros, para ese emprendimiento cultural dominicanista de alto calado, porque ciertamente, doctor Jacín, usted dijo algo en su introducción y como que lo soltó así, ¿verdad? Jacinto Grullón, magistrado, hay una visión, Carlos, etnocéntrica desde Estados Unidos, desde Europa, con relación al tema insular. ¿Qué significa etnocéntrica? Bueno, desde las potencias, al no conocer las historicidades de la haitianidad y la dominicanidad, ¿y qué hacen esta gente, estos dos pueblos subdesarrollados en una misma isla separados? ¿Y por qué no se juntan? ¿Y por qué están separados? Porque no conocen que República Dominicana libró en solitario una epopeya gloriosa para mantener hasta el día de hoy su identidad. Y que Haití, doctor Grullón, Haití, a diferencia de República Dominicana, y que lo oiga bien el pueblo dominicano esto, a diferencia del pueblo dominicano,
nosotros nos fundamos sobre la base de un proyecto de nación que está en el juramento trinitario de 1838 y en la manifestación de los pueblos del 16 de enero. Sí. Haití no se fundó sobre la base de un proyecto nacional, sino sobre la base de los odios acumulados de un pobre pueblo latigado de manera inmisericordia por el coloniaje francés, que no dejó ninguna huella cultural, educativa, a diferencia de los españoles aquí en la parte este de la isla. Tanto a Efemérides Patria como el Instituto queremos dejar claro que la revista no está buscando patrocinio para dedicar un día al mes o un día a la semana o una hora para discutir una serie de temas pendientes que en 2 minutos no se pueden discutir. Juan Pablo ha señalado el tema del origen de esa independencia, y es que esa independencia tú la puedes llevar a donde tú quieras. Tiene derecho Haití porque se independizó de Francia y Francia nos dejó en el paquete del tratado de base. Puede ser, pero también España puede alegar que ellos descubrieron. Claro. Nosotros descubrimos América, América es de nosotros. Entonces, quiero decirle lo siguiente, por lo menos nosotros comprometernos a que los europeos y los americanos revisen a Leopoldo I de ver qué pasó con África. El Congo, están pagando, se están quejando de unas migraciones. El Congo belga. ¿Verdad? Terrible. Después, ninguna batalla se llevó a cabo antes del 27, todas fueron después del 27. Sí. ¿Qué pasó? La gente tiene que saberlo. Segundo, ese episodio de los trinitarios, a veces me dice alguien, pero aquí teníamos terreno baldío, en Haití no había gobierno, que nosotros aprovechamos y nos independizamos. Posiblemente hubo luchas internas en Haití que favorecieron el movimiento, porque siempre hay cosas. Todas esas cosas, doctores, yo creo que igual que me preguntan, dice Carlos, Duarte daba clase de esgrima, y yo pregunto, ¿y qué armas se usaron? ¿La pólvora? ¿El machete? Sí. ¿Qué se usó en ese periodo de 20 años, del 44 al 64? ¿Qué se usó? Todas esas cosas es una agenda, doctor. Sí, ciertamente. Vamos a plantear esas cosas y utilicen el espacio, porque no estamos buscando patrocinio. Adelante. Así es. Por cierto, antes de que vaya a terminar el programa, tengo que dejar... el doctor Jacín es miembro honorífico de la Sociedad Numismática Dominicana. Entonces, esta medalla, arquitecto Jacinto, es la del centenario de la desocupación militar norteamericana, que se cumplió en el 2024, 1924-2024. Porque en la Comisión Permanente de Efemérides Patrias no hay temor ni algún prurito para tocar temas. Por eso emitimos, son 100 años que pasaron de la ocupación militar norteamericana, emitimos 100 medallas de colección. Creo que en una ustedes se le entregaron al Instituto Duartiano en un acto especial. La de la independencia, y ahora le vamos a entregar a la dirección del Instituto Duartiano la medalla del centenario de la desocupación militar norteamericana, que es una obra de arte. Aceptamos el reto de revisar todas esas preguntas, las armas, qué se usaron, por qué fueron después del 44 a las batallas. No, y aceptamos también hacer el programa, seguro, claro, y con eso cada uno sobre monotemático. Y procede. Ayer mismo, cuando se hablaba del tema del manifiesto del 16 de enero, correcto, se tocaba el tema de que conversábamos que en Estados Unidos le hacían la pregunta, me decía un profesor, algunas personas decían, pero ¿cómo que ustedes hicieron una independencia de Haití tirando
tirando un tiro, un cañonazo. ¿Cómo es eso? No, eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces, porque ciertamente nuestras singularidades, así en plural, son muchas. Bueno, el acto de proclamación de independencia y fundación de la República Dominicana fue un acto de palabra, simbólico y discursivo el 27 de febrero. Ahora, lo bueno, entre comillas, es decir, las campañas militares del 44 al 56 vinieron días posteriores, señores, campañas militares que nosotros ganamos. No queremos irnos sin decir, señores, ya el doctor, el médico y el arquitecto tienen 3 caballos ensillados para el domingo adelante. ¿Qué tenemos? Sí. ¿Una cabalgata? Sí, mire, como parte de esa promoción del caballo como elemento esencial donde Duarte se afianzó en su lucha, precisamente hacemos esta cabalgata por la patria que recorre la ciudad colonial, las principales vías y que inicia y culmina en lo que es el altar de la patria, el Parque Independencia, y de verdad que es un evento muy concurrido, muy colorido, muy bien aceptado, y de esa manera ponemos a Duarte en relieve en lo que tiene que ver con el caballo. Pero lo cierto es que eso que usted dice, nosotros tenemos que hablar mucho de Duarte, ¿eh? Hay muchos aspectos de la vida de Duarte poco conocidos, y la cuestión de la independencia, ese disparo anunció que estaban dadas las condiciones para hacer una proclamación, pero ya a los 13 días estaba Fuente de Rodeo en una acción armada. Y después, a los 20 días, después del 44 y particularmente del 27 de febrero, estaba la batalla de Azua, y fueron 12 años de acciones armadas donde se produjeron entre encuentros, batallas y combates, 29 acciones de importancia, donde el pueblo dominicano, y ese es un asunto no suficientemente explotado, que ese pueblo sin camisa, descalzo, con su machete de labranza, con el coraje y la determinación, con la fuerza de mente y espíritu, a partir del esfuerzo de concienciación que hizo Duarte con relación a la soberanía, libró esa batalla y pudo imponerse. Sí. Pero precisamente, señor Gómez, nosotros vemos como que la promoción que se le ha dado, la promoción a Duarte en torno a su figura ha sido básicamente como intelectual. No sé si eso será deliberado o es una falla que se debe corregir. Hemos tenido que luchar mucho para, de alguna manera, quitarle el efecto, porque hubo gente que fueron apologistas, ¿verdad?, de Duarte, pero lo desfiguraron y nos lo presentaron como un Cristo, como alguien inalcanzable que no se podía de alguna manera imitar, una figura etérea. No. Nosotros vamos al Duarte de carne y hueso. Bien, señores, son tantas las cosas que se quedan, así como una entrega que me acaba de hacer Comisión Permanente, el canto a Duarte de José Ángel Buesa. Sí. No sabía que... Poco conocido. No ganó el primer lugar por su condición de extranjero, el segundo lugar de un concurso que se hizo a raíz de la inauguración 1976 del mausoleo en el Parque Independencia. José Ángel Buesa entonces, la Comisión Permanente de Efemérides Patria lo editó. Hermosísimo ese poemario de José Ángel Buesa. ¿Cuántas estatuas se van a inaugurar? ¿La de la 27 y cuál más? No, tenemos una para Samaná, por aquello, lo que significó la pretensión de los protectoralistas de colocar a la bahía y península de Samaná en Francia de por vida, y entonces tenemos una estatua también. Pero la ecuestre la tenemos para acá, para la 27 de febrero. Bien, señores. Vaya planeando una para Punta Cana también. Bien, señores. Sí. Está bien esa idea. Es una buena idea. Al doctor Julio Rodríguez Grullón, al arquitecto Jacinto Pichardo y al presidente del Instituto Wilson Gómez Ramírez, así como al licenciado Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Gracias y hasta luego.